En este video vamos a explicar cómo trabajar la guía de clases de la fase 3, semanas 11 y 12 de la asignatura de lenguaje. Primero que nada mencionar que la guía que trabajarán los estudiantes esta semana está conformada por dos partes. La guía de clases, que es donde se encuentra la información del contenido que se va a desarrollar, y la guía de tareas, que es la parte donde el estudiante pone en práctica los conocimientos de la actividad a desarrollar. Muy bien. La guía de clases es para que nosotros podamos estudiar la información del contenido. En el caso de la semana 11, habla de los colmos, modismos y refranes, pero más que todo nos vamos a centrar en los modismos y refranes. ¿Esto qué significa? Que hay que leer la información que se encuentra en ella sobre qué son los modismos, los conceptos que nos dan y qué son los refranes, qué significan. Y luego analizar los ejemplos que se nos da. ¿Para qué nos va a servir esta información de la guía de clases? Si nosotros estudiamos, apartamos tiempo para leer, para tratar de entender, darnos el tiempo a analizar la información y ver los ejemplos, podemos entonces, luego de entender el contenido de la información que tiene y tener claridad que es un modismo y que es un refrán, trasladarnos entonces a la guía de tareas, donde se encuentra la actividad número 1 a resolver precisamente de ese contenido. La actividad número 1 del lenguaje de la semana 11 dice: lee y clasifica los siguientes textos, luego escribe su significado. Lo que nos está pidiendo acá la guía de trabajo es que se nos da un cuadro con 3 columnas. En la primera se nos ponen las frases y dichos populares. Luego una segunda columna donde se nos pregunta si esa frase es un modismo o es un refrán. Y por último, la tercera columna que nos pide que nosotros escribamos un pequeño significado de lo que nos da a entender estas frases. Claro que para poder detectar si en estas frases se trata de un refrán o se trata de un modismo, tenemos que tener claro qué son los modismos y qué son los refranes. La guía nos da una ayuda, pero nosotros podemos incluso buscar en internet otros ejemplos o ampliar el concepto de los modismos y los refranes. Cuando tenemos la claridad de lo que son los modismos y los refranes, entonces prácticamente se nos va a hacer fácil desarrollar la actividad número 1 de la guía del lenguaje. Y en este caso de la actividad número 1, todavía como ayuda adicional, se nos da un ejemplo de lo que tenemos que hacer para llenar el cuadro. El ejemplo está al principio. Dice la frase: ponerse las pilas. ¿De qué se trata esa frase, ponerse las pilas? ¿Es un modismo o un refrán? En este caso, teniendo la claridad de los dos conceptos, escribimos acá, o el ejemplo escribe, que es un modismo. Ese es un modismo. Esta frase, ponerse las pilas, es un modismo, no es un refrán, es un modismo. Luego que hemos puesto y dicho que es un modismo, entonces nos vamos a la tercera columna en donde escribimos en ese párrafo, en ese renglón, qué significa ponerse las pilas. Dice estar preparado o listo. Y ya desarrollamos la primera de las frases. Así, bajo este mismo orden, vamos a hacer con las frases: a palabras necias, oído sordo. La siguiente frase es pan comido. La siguiente, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y por último, dar una mano. A cada una de ellas vamos nosotros a escribir en la columna segunda. Si se trata de un modismo, escribimos modismo. Si creemos que es un refrán, escribimos refrán. Para cada una de ellas, según lo que hemos detectado que son estas frases. Luego, en la tercera columna, igual, vamos a escribir
a palabras necias, oídos sordos, ¿qué entendemos? O sea, ¿qué nos enseña o qué significa esa frase? Y la escribimos allí en ese espacio. Así vamos a hacer también con la siguiente frase. Es pan comido. ¿Qué significa eso? Pan comido. Igual con la siguiente. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Cuál es el significado? ¿Qué entendemos con esa frase? Y escribimos ahí ese significado. Y igual con la última, dar una mano. Escribimos su significado. Al final, la columna 2 va a tener acá escrito por cada frase si se trató de un modismo o si trató de un refrán. Vamos a escribir ahí la palabra. Y en la tercera columna vamos a escribir qué significa cada una de esas frases. Y ahí hemos cumplido con la actividad número 1 de lenguaje de la semana 11. Del contenido, los textos de tradición oral, colmos, modismos y refranes. Muy bien, ahora vamos a irnos al contenido de la semana 12. El contenido de la semana 12 es las caricaturas, finalidad y características. Y se les comienza a explicar el concepto de lo que es una caricatura. Acá tenemos una caricatura conocida como ejemplo, un comentario, una explicación sobre esta caricatura, algunos aspectos a tomar en cuenta para elaborar una caricatura, las características que lleva una caricatura, en este caso la del Chavo del Ocho, qué características sobresalen de ese dibujo, de esa caricatura. Y acá finalmente una pequeña explicación adicional al ejemplo sobre la finalidad de una caricatura, qué es lo que queremos proyectar hacia los demás que la vean y cuáles van a ser precisamente las características a resaltar en esa caricatura. Cuando tenemos claro este contenido de haberlo estudiado, de leer bien la guía de clases en esta semana 12, entonces nos vamos nuevamente a la guía de tareas y nos vamos a la actividad número 2, que precisamente dice que se cree una caricatura de un personaje de tu preferencia y nos orientan con 3 pasos. En el paso 1 prácticamente nos están pidiendo que nosotros pensemos qué vamos a dibujar, qué caricatura vamos a hacer, en quién nos vamos a basar, si es en un amigo, en un miembro de la familia, en un artista conocido, o si queremos hacer una caricatura de nosotros mismos. Pero también pensando en qué queremos transmitir en ese dibujo. Ya en el paso 2 nos pide que tomemos en cuenta que a la hora de hacer esta caricatura hay que pensar cómo van a ser sus rasgos físicos, cómo va a ser el vestuario que va a tener, los movimientos corporales que pensamos plasmar en la caricatura. Como podemos ver en el ejemplo del chavo, ahí se ve como las piernas en qué movimiento están, los brazos, el gesto, todo eso proyecta, ¿vea?, una caricatura. Así pide que se haga con la nuestra. No necesariamente va a ser igual los movimientos que están acá del chavo. Uno ahí tiene que ser creativo. Cómo van a estar los movimientos corporales de esa caricatura que vamos a nosotros a dibujar. Cuando ya tenemos claro todo eso, pues entonces nos dedicamos y dibujamos la caricatura en el espacio que tenemos acá en la guía de tareas. Y cuando ya tenemos el dibujo, pues le damos un color. Ya entonces, después de haber finalizado las 2 actividades de la guía de tareas de la semana 11 y 12, entonces esta página precisamente la voy a hacer más grande para que nos observemos ya con la guía de tareas. Es a esta página que estoy mostrando a la que ustedes le van a tomar la fotografía, tanto abarcando la actividad 1 como la actividad 2, ya con el dibujo acá y coloradito y todo, y la van a subir a la plataforma de Google Classroom a la asignatura de lenguaje. Este es el trabajo a realizar en la guía de tareas.